Parte 1. Nunca pensé que el momento en que perdería a mi madre no sería en un hospital, sino en la sala de nuestra propia casa, viendo cómo ella protegía al hombre que acababa de golpear a mi hermano menor. Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que terminaría denunciando al novio de mi mamá y enfrentándola en un tribunal, me habría reído. Yo siempre fui el hijo que intentaba mantener la paz. El que bajaba la voz. El que evitaba discusiones. El que se convencía de que las cosas no estaban tan mal. Hasta ese día. Mi mamá llevaba casi un año con ese hombre. Desde el principio me cayó mal, pero no porque fuera celoso ni por esa vibra rara que tienen algunos tipos. Era algo más simple, se sentía dueño del lugar. Caminaba por la casa como si la hubiera pagado él. Opinaba sobre todo. Decidía sobre todo. Incluso sobre nosotros. Mi hermano es 5 años menor que yo. Siempre fue más callado, más sensible. Nunca fue conflictivo. Estudia, ayuda en la casa, se mete en su mundo. Pero al novio de mi mamá eso parecía molestarle. Le fastidiaba que no lo tratara como figura de autoridad. Le molestaba que no le riera las bromas. Le molestaba que no lo mirara con admiración. Al principio eran comentarios pasivo-agresivos. Cosas pequeñas. Que si era flojo. Que si necesitaba disciplina. Que si en sus tiempos los hombres se hacían respetar. Yo escuchaba y me hervía la sangre, pero mi mamá siempre intervenía diciendo que él solo quería lo mejor para nosotros. Yo me tragaba el enojo. Hasta que dejó de ser solo palabras. Ese día yo llegué más tarde del trabajo. La puerta estaba entreabierta. Desde afuera ya se sentía algo raro. No había televisión. No había ruido normal de casa. Solo un silencio pesado, de esos que te avisan que algo pasó. Entré y lo primero que vi fue a mi hermano sentado en el suelo, apoyado contra el sillón. Tenía la cara roja, los ojos húmedos, respirando rápido como si hubiera corrido. Y frente a él, parado, con los puños todavía tensos, estaba el novio de mi mamá. No necesité que nadie me explicara nada. El aire en la sala estaba cargado. Mi mamá estaba a un lado, inmóvil, con esa expresión que todavía hoy me persigue, no era miedo, era incomodidad. Como si el problema fuera que yo había llegado en mal momento. Sentí algo romperse dentro de mí. Me acerqué a mi hermano y cuando levantó la cara vi la marca. No era una caída. No era un accidente. Era el rastro claro de una mano. Una mano adulta. Le pregunté qué había pasado, pero él no habló. No hizo falta. El otro hombre empezó a justificarse sin que nadie le preguntara. Dijo que el chico le había faltado al respeto. Que necesitaba aprender límites. Que él no iba a permitir insolencias bajo su techo. Bajo su techo. Esa frase me encendió más que el golpe. Yo no grité. No hice escándalo. Pero me puse entre él y mi hermano. Y le dejé claro que no volviera a tocarlo. Él dio un paso al frente, retándome con la mirada, inflando el pecho como si estuviera esperando que yo reaccionara para tener excusa de ir más lejos. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que mi mamá intervino, no para defender a su hijo. Intervino para decir que yo estaba exagerando. Dijo que había sido solo una bofetada. Que tampoco era para tanto. Que mi hermano lo había provocado. Que en toda familia hay correcciones. Que no dramatizara. En ese momento entendí algo que me negué a aceptar durante meses, ella ya había elegido. No era una discusión doméstica. No era un malentendido. Era una línea cruzada. Me llevé a mi hermano a su cuarto. Cerré la puerta. Le puse hielo en la mejilla mientras él intentaba hacerse el fuerte. Me dijo que no era la primera vez que el tipo lo empujaba. Que a veces le apretaba el brazo cuando mi mamá no miraba. Que lo intimidaba cuando estaban solos.
Sentí una mezcla de culpa y rabia que me quemaba el pecho. Yo había visto señales. Yo había sentido que algo no estaba bien. Pero elegí pensar que eran exageraciones mías. Elegí creer que mi mamá jamás permitiría algo así. Esa noche no dormí. Me quedé despierto escuchando pasos en el pasillo. Puertas cerrándose. Murmullos. Pensando en cómo alguien puede mirar a su propio hijo y decidir que el agresor merece más comprensión. A la mañana siguiente, la marca seguía ahí. Y también mi decisión. Porque una cosa es tolerar un mal carácter. Otra muy distinta es permitir que un hombre levante la mano contra tu hermano, y que tu madre lo defienda. Ese fue el momento en que entendí que esto ya no era solo un problema familiar. Era algo más serio. Algo que no podía resolverse hablando en la cocina. Y lo que hice después cambió nuestra familia para siempre. Pero lo que más me sorprendió, fue la reacción de mi madre cuando supo hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Parte 2. A la mañana siguiente, mientras mi hermano se preparaba para ir a clases fingiendo que todo estaba normal, yo ya tenía claro que no iba a dejarlo pasar. La marca en su cara no era solo una marca. Era una prueba. Y más que eso, era un aviso. Desayunamos en silencio. Mi mamá actuaba como si nada hubiera ocurrido. Movía los platos, servía café, hablaba del clima. Él no estaba en la mesa, se había ido temprano, según ella, para evitar tensiones. Esa frase me dio náuseas. Como si el problema fuera la incomodidad y no la mano que había cruzado el límite. Yo miraba a mi hermano y notaba algo diferente. No era solo el golpe. Era la forma en que evitaba mirar hacia la sala. La forma en que caminaba más pegado a la pared. La forma en que se encogía cuando sonaba una puerta. Eso no lo provoca una sola bofetada. Cuando salimos de la casa, le pregunté directamente desde cuándo pasaba eso. Al principio intentó restarle importancia. Dijo que eran empujones, agarrones fuertes del brazo, gritos muy cerca de la cara. Dijo que el tipo se le paraba enfrente y lo intimidaba cuando mi mamá salía al supermercado. Dijo que no quería decir nada porque no quería causarme problemas ni hacerla enojar. Eso fue lo que más me rompió. Mi hermano estaba protegiendo a la misma mujer que no lo protegía a él. Ese día no fui al trabajo. Llamé diciendo que tenía un asunto familiar urgente. Y lo era. Pasé horas pensando en qué hacer. Parte de mí quería simplemente sacarlo de la casa y no volver. Otra parte sabía que eso no solucionaba el fondo del asunto. Porque mientras ese hombre siguiera ahí, mi mamá iba a seguir justificándolo. Y si algo había aprendido la noche anterior era que ella estaba dispuesta a negar lo evidente. Decidí empezar por algo básico, documentar. Le tomé fotos a la marca. Le pedí que me mostrara el brazo. Tenía una zona morada que ya estaba volviéndose amarilla, señal de que no era reciente. Sentí que la sangre me hervía. Yo viviendo bajo el mismo techo y sin darme cuenta. Cuando mi mamá volvió esa tarde, la esperé en la sala. No iba a gritar. No iba a perder el control. Iba a hablar claro. Le mostré las fotos. Le expliqué que eso no era disciplina. No era corrección. No era autoridad. Era violencia. Ella me miró con esa expresión que mezcla cansancio y molestia. Dijo que yo estaba exagerando otra vez. Que las fotos podían verse peores de lo que eran. Que su novio venía de una crianza distinta. Que los hombres a veces reaccionan fuerte, pero que no era malintencionado. Esa palabra me quedó retumbando, no malintencionado. Como si la intención cambiara el dolor. Le pregunté qué pasaría la próxima vez. Si esperaba a que fuera algo peor. Si también iba a justificarlo. Se puso a la defensiva. Dijo que yo la estaba poniendo a elegir. Que no era justo. Que yo no entendía lo difícil que era empezar de nuevo después de un divorcio.
Ahí fue cuando comprendí que su miedo a quedarse sola pesaba más que la seguridad de su propio hijo. Esa conversación no terminó bien. No hubo gritos, pero sí algo peor, frialdad. Ella cerró la discusión diciendo que hablaría con él y que todo se resolvería internamente. Que no quería meter extraños en la familia. Yo ya no estaba pensando en mantener esto dentro de casa. Esa noche le dije a mi hermano que preparara una mochila pequeña. Solo por si acaso. Le expliqué que, pasara lo que pasara, yo no iba a permitir que nadie volviera a tocarlo. Él me miró como si no supiera si creerme. Y eso me dolió más que cualquier cosa. Porque significaba que ya se había acostumbrado a no sentirse seguro. Durante los siguientes días la tensión se volvió insoportable. El novio de mi mamá empezó a evitarme. Pero no evitaba a mi hermano. Lo observaba. Lo medía. Caminaba cerca de él como marcando territorio. Yo me mantenía atento, siempre presente cuando coincidían. Hasta que una tarde todo volvió a estallar. No fue una bofetada esta vez. Fue algo más directo. Escuché un golpe seco desde el pasillo. Corrí y encontré a mi hermano contra la pared, sujetado del cuello de la camiseta mientras ese hombre le gritaba a centímetros de la cara. No alcancé a oír las palabras exactas, pero sí el tono, era amenaza. Lo empujé con fuerza. No pensé. Solo reaccioné. El tipo trastabilló, pero en lugar de retroceder, se me vino encima. Hubo empujones, forcejeo. Nada elegante. Nada planeado. Solo rabia pura. Mi mamá apareció gritando, no para detenerlo a él, sino para decir que yo estaba provocando una pelea. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Separé a mi hermano, lo puse detrás de mí, y le dije que tomara su mochila. Mi mamá me miró como si no entendiera lo que estaba pasando. Como si yo fuera el exagerado. Como si el problema fuera mi reacción y no la agresión. Pero esta vez no iba a quedarme. Salimos de la casa esa misma noche. Y mientras manejaba sin destino claro, con mi hermano en silencio en el asiento de copiloto, entendí que lo que venía no sería solo una discusión familiar. Iba a ser una ruptura definitiva. Y si mi madre creía que todo se resolvería con una charla privada, estaba a punto de descubrir que yo ya había cruzado un límite del que no pensaba regresar. Parte 3. Esa noche no fuimos a casa de ningún familiar. No quería explicaciones incómodas ni versiones manipuladas antes de tiempo. Nos quedamos en el departamento de un amigo mío que estaba fuera por trabajo y me debía un favor. Era pequeño, desordenado, pero seguro. Y en ese momento, la seguridad era lo único que importaba. Mi hermano se sentó en el colchón inflable que improvisé en la sala y se quedó mirando la pared. No lloraba. No se quejaba. Eso me preocupaba más que cualquier escándalo. El silencio en él era una forma de defensa. Como si su mente estuviera intentando acomodar algo que no debería existir, que su propia madre no lo defendiera. Yo tampoco dormí esa noche. Me senté frente a la ventana con el teléfono en la mano, repasando todo lo que había pasado en los últimos meses. Cada comentario del tipo. Cada gesto brusco. Cada vez que mi mamá nos pidió paciencia. Todo encajaba ahora de una manera que me revolvía el estómago. A la mañana siguiente hice lo que sabía que tenía que hacer, aunque me pesara. Fui con mi hermano a un centro médico. No quería que nadie pudiera decir después que estábamos exagerando. Que eran marcas viejas. Que era un drama inventado. Necesitaba constancia. Necesitaba que quedara registro. Mientras esperábamos, él estaba inquieto. Me preguntó varias veces si eso significaba que nuestra mamá iba a meterse en problemas. Esa pregunta me partió. Porque incluso después de todo, su preocupación seguía siendo ella. Le dije la verdad, que el problema no era nosotros, era quien decidió levantar la mano. Cuando el médico revisó las lesiones no fue alarmista,
pero sí claro. Dijo que había signos compatibles con agresión. Que no eran accidentes. Que era importante que eso quedara asentado. Firmó el informe. Lo guardé como si fuera oro. De ahí no regresamos al departamento. Fuimos directo a asesorarnos. No fue una decisión impulsiva. Fue algo que pensé durante horas, evaluando las consecuencias. Sabía que denunciar significaba romper algo que tal vez nunca podría repararse. Pero también sabía que quedarme callado significaba permitir que continuara. Y yo no iba a permitirlo. Presenté la denuncia. Mientras lo hacía, sentía una mezcla de rabia y miedo. No miedo por mí. Miedo por mi hermano. Por lo que pudiera venir después. Pero cada vez que dudaba, recordaba la imagen de él contra la pared, sujetado del cuello de la camiseta, con la respiración entrecortada. Eso borraba cualquier vacilación. Esa misma tarde mi mamá me llamó. No sé cómo se enteró tan rápido, pero supongo que cuando las autoridades tocaron la puerta, la realidad dejó de ser algo que podía negar. No levanté la voz. No insulté. Solo le expliqué que ya no estaba dispuesto a resolverlo, en familia. Que la violencia no se negocia. Que proteger a un agresor no es amor, es complicidad. Ella lloraba. Decía que yo estaba destruyendo todo. Que él no era un monstruo. Que había sido una reacción exagerada. Que si esto salía adelante su vida se arruinaría. Yo pensé en la vida de mi hermano. Le pregunté si había pensado en eso cuando decidió minimizar lo que pasaba. Esa conversación fue el primer quiebre real. Sentí que ya no hablaba con mi mamá, sino con alguien que defendía su propia comodidad. Me acusó de manipular la situación. De influenciar a mi hermano. De querer separarlos. No respondí con rabia. Respondí con algo más firme, le dije que si quería volver a vernos, tendría que asumir que había fallado. Que no bastaba con llorar. Que necesitaba reconocer lo que había permitido. Colgó sin despedirse. Los días siguientes fueron pesados. El novio de mi mamá intentó contactarme desde números desconocidos. No contesté. También intentó comunicarse con mi hermano a través de redes sociales. Bloqueamos todo. Guardé capturas de pantalla. Cada intento era una pieza más que demostraba que no pensaba mantenerse al margen. El proceso empezó a avanzar. La denuncia derivó en medidas cautelares. Él no podía acercarse a mi hermano. No podía acercarse al domicilio. Y cuando mi mamá supo que eso implicaba que él tendría que salir de la casa mientras se resolvía todo, su reacción fue otra puñalada. Me dijo que estaba exagerando otra vez. Pero esta vez ya no era solo mi palabra contra la suya. Había un informe médico. Había fotos. Había antecedentes de comportamiento. Y lo más importante, había decisión. Mi hermano empezó a cambiar poco a poco. Al principio caminaba mirando el suelo. Luego empezó a levantar la cabeza. Dormía mejor. Comía mejor. Se reía sin mirar hacia atrás. Es increíble cómo el cuerpo se libera cuando deja de sentirse en peligro. Y eso confirmó que había hecho lo correcto. Pero el golpe más fuerte todavía no llegaba. Porque cuando el proceso comenzó a formalizarse, salió a la luz algo que yo no sabía. Algo que demostraba que lo que habíamos vivido no era un episodio aislado. Era un patrón. Y cuando entendí eso, supe que esto ya no era solo por mi hermano. Era para que nadie más tuviera que pasar por lo mismo bajo ese mismo techo. Parte 4. Yo pensaba que ya lo había visto todo. Que lo más fuerte había sido encontrar a mi hermano contra la pared. Que lo más difícil había sido denunciar. Me equivocaba. Cuando empezaron a revisar antecedentes del tipo, salió información que mi mamá jamás mencionó. No era la primera vez que alguien lo señalaba por comportamiento agresivo. Había un incidente anterior con una expareja.
No terminó en condena, pero sí en una denuncia retirada. También había registros de conflictos en su antiguo trabajo por conductas intimidantes. No era un error aislado. Era una forma de ser. Cuando me enteré, sentí un frío en la espalda. Porque eso significaba que mi mamá no solo había defendido una reacción exagerada. Había decidido ignorar señales claras. Había permitido que un patrón entrara a nuestra casa. La confronté con eso. No hubo gritos. Solo le expuse lo que ya estaba documentado. Le dije que ahora entendía muchas cosas. Que no era casualidad que mi hermano hubiera vivido meses con miedo. Que no era una exageración mía. Que el problema tenía nombre. Ella intentó minimizar otra vez. Dijo que todos tenemos pasado. Que la gente cambia. Que yo estaba buscando razones para destruir su relación. Destruir. Esa palabra la repetía mucho. Como si la destrucción no hubiera empezado el día que eligió ponerse del lado equivocado. Le pregunté algo simple: si ese hombre no fuera su pareja, sino el novio de una amiga suya, ¿también lo justificaría? ¿También diría que no era para tanto? No respondió. Solo lloró. Pero sus lágrimas ya no me movían. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Mi hermano tuvo que declarar. Eso me pesó. No quería exponerlo más de lo necesario, pero él mismo insistió. Dijo que quería contar lo que pasó. Que estaba cansado de callar. Lo vi sentarse frente a personas desconocidas y explicar cómo lo sujetaban del brazo, cómo lo intimidaban cuando estábamos solos, cómo sentía que no podía respirar cuando lo arrinconaban. Lo dijo con voz baja, pero firme. En ese momento sentí orgullo y rabia al mismo tiempo. Orgullo por su valentía. Rabia porque nunca debió estar en esa posición. El tipo intentó presentarse como víctima. Dijo que yo lo había provocado. Que exagerábamos. Que todo era una reacción exagerada de un adolescente rebelde y un hermano controlador. Intentó invertir la historia. Pero las pruebas no mentían. Y lo más fuerte fue cuando surgieron mensajes antiguos. Conversaciones donde él mismo admitía haber corregido físicamente. Mensajes donde decía que en esa casa hacía falta disciplina. Donde dejaba claro que se sentía con autoridad sobre nosotros. Eso terminó de cerrar cualquier duda. Mi mamá empezó a quedarse sola. Algunas tías se enteraron. Al principio intentaron mantenerse neutrales, pero cuando vieron la documentación, dejaron de hacerlo. La familia empezó a dividirse. Y ahí apareció el drama más pesado. Mi mamá me acusó de humillarla frente a todos. Dijo que ahora la miraban diferente. Que yo había ventilado todo. Que esto podía haberse arreglado sin escándalo. Le respondí que el escándalo lo generó quien decidió usar la fuerza. Que el silencio solo protege al agresor. Que si ella se sentía humillada, imaginara cómo se sintió su propio hijo cada vez que lo sujetaban del cuello. Esa conversación fue definitiva. No hubo reconciliación. No hubo abrazo. Solo una distancia que se volvió física y emocional al mismo tiempo. El juez determinó medidas más firmes. Prohibición de acercamiento prolongada. Tratamiento obligatorio. Registro formal del caso. No era cárcel, pero sí consecuencias reales. Y eso, para alguien que siempre creyó que podía manejarlo todo puertas adentro, fue un golpe fuerte. Mi mamá tuvo que decidir. Y por primera vez, no podía fingir que nada pasaba. El tipo dejó la casa. Pero lo que más me sorprendió no fue que se fuera. Fue que mi mamá, aún con todo encima, seguía intentando justificarlo. Decía que el sistema era exagerado. Que yo había llevado esto demasiado lejos. Y ahí entendí algo doloroso: a veces la justicia legal llega más rápido que la justicia emocional. Porque aunque el agresor ya no estaba en la casa, mi mamá todavía no asumía su responsabilidad.
Y eso iba a traer una última confrontación que cambiaría nuestra relación para siempre. Parte 5. Cuando él salió oficialmente de la casa, pensé que sentiría alivio inmediato. Y sí, lo sentí, pero no fue completo. Porque aunque el agresor ya no estaba bajo ese techo, el daño seguía flotando en el aire. Mi hermano ya no dormía con miedo, pero todavía despertaba sobresaltado. Caminaba más relajado, pero aún volteaba cuando alguien alzaba la voz. El cuerpo tarda en olvidar lo que la mente intenta superar. Yo empecé a moverme para que no volviéramos a esa casa. No quería que él regresara a un lugar donde cada pared tenía un recuerdo incómodo. Conseguí un alquiler pequeño, nada lujoso, pero nuestro. Un espacio donde nadie pudiera sentirse con derecho a imponer autoridad a golpes. Cuando se lo dije a mi mamá, su reacción fue otra vez de víctima. Dijo que le estaba quitando a su hijo. Que estaba rompiendo la familia. Que yo estaba manipulando la situación para castigarla. No levanté la voz. Le recordé que quien rompió algo fue ella cuando eligió defender al hombre equivocado. Que yo no estaba quitándole nada. Que simplemente estaba asegurando que mi hermano estuviera en un entorno donde no tuviera que medir cada paso. Ella empezó a insistir en que quería hablar con él a solas. Eso no iba a pasar. No porque quisiera aislarla, sino porque ya no confiaba en su criterio. Si había sido capaz de justificar una agresión, también podía ser capaz de minimizar el daño frente a él. El proceso siguió avanzando. La orden de alejamiento se mantuvo. Hubo audiencias adicionales. El historial previo del tipo pesó más de lo que él imaginaba. Ya no era una palabra contra otra. Era un patrón documentado. Y algo más salió a la luz durante el proceso. Mi mamá sabía más de lo que decía. Había habido discusiones anteriores donde él perdió el control. Puertas golpeadas. Objetos lanzados. Comentarios despectivos. Ella lo había visto. Lo había escuchado. Pero eligió pensar que eran momentos aislados. Eligió creer que el amor lo corregiría. Eso me dolió más que el golpe en sí. Porque significa que hubo señales claras antes de que mi hermano se convirtiera en el blanco. La última gran confrontación fue inevitable. Ella quiso verme a solas. Accedí. Nos sentamos frente a frente en un café. Sin gritos. Sin escándalo. Pero con una tensión que se podía cortar. Me dijo que se sentía juzgada. Que nadie entendía lo difícil que era volver a confiar en alguien después de una separación. Que él le prometió cambiar. Que nunca imaginó que llegaría a tanto. Le pregunté algo muy simple, ¿cuándo pensaba decir basta? ¿Después de un moretón más grande? ¿Después de una lesión peor? No tuvo respuesta. Solo lágrimas. Y por primera vez no sentí rabia. Sentí algo más frío. Una claridad que duele. Le dije que yo no la odiaba. Pero que tampoco podía confiar en ella como antes. Que la confianza se rompió cuando decidió minimizar el dolor de su hijo para proteger su relación. Que eso no se repara con disculpas vagas. Le dejé claro que la puerta no estaba cerrada para siempre, pero que cualquier intento de reconstrucción tendría que empezar por asumir responsabilidad. Sin excusas. Sin, pero. Sin culparnos a nosotros. Salí de ese café sabiendo que algo había terminado definitivamente. El proceso legal concluyó con resolución formal, medidas firmes, antecedentes registrados y seguimiento obligatorio. No fue una condena espectacular, pero sí suficiente para que quedara constancia oficial. Suficiente para que no pudiera borrar lo ocurrido. Eso era justicia legal. La justicia moral llegó cuando mi hermano empezó a reír otra vez sin mirar hacia atrás. Cuando empezó a planear su futuro sin incluir el miedo en la ecuación. Cuando entendió que no estaba solo. Mi mamá, por su parte, quedó en una especie de limbo. Ya no tenía a ese hombre.
Tampoco tenía la relación intacta con nosotros. Tardó semanas en dejar de insistir en que exageramos. Tardó meses en admitir, aunque fuera parcialmente, que falló. No sé si algún día asumirá completamente lo que permitió. Pero yo sí sé algo. Esa noche en la sala, cuando vi la marca en la cara de mi hermano, perdí la versión de mi madre que creía incondicional. Y gané algo más importante. La certeza de que proteger a quien amas a veces significa enfrentarte incluso a tu propia familia. Y si volviera a estar en esa misma situación, haría exactamente lo mismo. Parte 6. Mudarnos fue más que cambiar de dirección. Fue cortar el último hilo que nos mantenía atados a esa casa. El nuevo departamento era pequeño, con paredes blancas y ventanas que dejaban entrar demasiada luz en la mañana. No tenía historia. No tenía recuerdos pesados. No tenía pasos en el pasillo que hicieran que mi hermano se tensara sin darse cuenta. Los primeros días fueron raros. Como si estuviéramos de vacaciones largas, esperando volver a la normalidad. Pero poco a poco entendimos que esa era la nueva normalidad. Mi hermano empezó a relajarse de maneras sutiles. Dejó de cerrar la puerta con seguro incluso cuando yo estaba en la sala. Se quitaba los audífonos cuando caminaba por la casa. Dormía sin la luz encendida. Son cosas pequeñas, pero cuando has vivido con miedo constante, son gigantes. Yo también cambié. La rabia que me impulsó al principio empezó a transformarse en algo más estructurado. Ya no era solo reacción. Era responsabilidad. Me convertí, sin planearlo, en su figura de referencia. El que firma permisos. El que va a reuniones. El que revisa tareas. El que pregunta cómo estuvo el día. Y no me pesaba. Lo que sí me pesaba era el silencio de mi mamá. Al principio mandaba mensajes largos, llenos de explicaciones. Luego se volvieron más cortos. Después, solo intentos de conversación casual, como si nada hubiera pasado. Yo respondía con respeto, pero sin abrir puertas emocionales que no estaba listo para abrir. Ella pidió ver a mi hermano varias veces. Lo hablamos entre nosotros. No le impuse nada. Le pregunté qué quería él. Su respuesta fue clara: todavía no. Eso me confirmó que no estaba exagerando. Que el daño no era invento mío. Que incluso sin que yo influyera, él necesitaba distancia. El proceso legal seguía su curso en segundo plano. El seguimiento obligatorio al novio de mi mamá se mantuvo. Había restricciones claras. Y cada vez que él intentaba incumplir algo, quedaba registrado. No era tan intocable como creía. Una tarde recibí una notificación. Había violado una de las medidas intentando acercarse indirectamente a través de terceros. Eso agravó su situación. No fue algo enorme, pero sumó. Y esa acumulación empezó a pesarle. No sentí alegría al enterarme. Sentí confirmación. Confirmación de que no había sido un error denunciar. Mientras tanto, mi mamá comenzó a experimentar lo que significa sostener una decisión equivocada. Algunas personas de la familia se distanciaron de ella. Otras fueron más directas y le dijeron que había cruzado una línea. Por primera vez, no pudo esconder el tema debajo de la alfombra. Un día apareció sin avisar en nuestro edificio. No hizo escándalo. No gritó. Solo estaba ahí, parada frente a la puerta, con una expresión que mezclaba orgullo herido y culpa contenida. No la dejé entrar de inmediato. Hablamos en el pasillo. Me dijo que lo había dejado definitivamente. Que entendía que se equivocó. Que estaba yendo a terapia. Que necesitaba reconstruir algo con nosotros. No la abracé. Tampoco la rechacé. Le dije que las palabras no cambian los hechos. Que el proceso de reconstrucción no depende de promesas, sino de constancia. Que mi hermano no es un ensayo de aprendizaje. Ella asintió, pero noté algo importante:
por primera vez no se defendía. No buscaba excusas. No intentaba culparme. Eso fue diferente. Le dije que el contacto sería gradual. Que no forzaría a mi hermano a verla. Que la confianza no se exige, se gana. Y que si realmente entendía la gravedad de lo que pasó, tendría que aceptar el ritmo que nosotros marcáramos. Se fue sin discutir. Esa noche hablé con mi hermano. Le conté que ella había ido. Le pregunté cómo se sentía. No respondió de inmediato. Se quedó mirando el suelo, pensando. Finalmente dijo algo que me marcó. Dijo que no odiaba a mamá. Solo que ya no se sentía seguro con ella. Esa frase me confirmó todo. Porque cuando un hijo pierde la sensación de seguridad con su madre, algo profundo se rompe. El tiempo empezó a pasar. La vida se estabilizó. Mi hermano mejoró en la escuela. Empezó a salir con amigos. Incluso retomó un deporte que había abandonado cuando el ambiente en casa se volvió tenso. Yo seguía trabajando, organizando nuestra nueva rutina, sosteniendo lo que antes dábamos por sentado. Y en medio de todo eso entendí algo importante. La justicia legal fue necesaria. Pero la verdadera victoria fue haber cortado el ciclo antes de que escalara más. Porque si algo quedó claro en todo este proceso es que la violencia nunca empieza grande. Empieza pequeña. Y si nadie la frena, crece. Yo la frené. Aunque eso significara enfrentar a mi propia madre. Y todavía quedaba un último capítulo por cerrar para que todo esto terminara de la forma correcta. Parte 7. El último capítulo no fue una explosión. Fue algo más silencioso. Meses después de todo, cuando la vida ya parecía acomodarse, llegó la audiencia final donde se cerrarían formalmente las medidas y se definiría la situación definitiva del caso. No era solo trámite. Era el punto donde todo quedaría asentado de manera oficial. Mi hermano no tuvo que declarar otra vez. Eso ya estaba hecho. Pero yo sí tenía que presentarme. Entré a esa sala con una calma que no tenía al principio de esta historia. No era arrogancia. Era certeza. Ya no dudaba de lo que había hecho. El novio de mi mamá estaba ahí. Ya no con esa postura inflada que mostraba en la casa. Se veía más pequeño. Más contenido. Más consciente de que esta vez no podía controlar la narrativa. Intentó mostrarse arrepentido. Intentó suavizar su imagen. Intentó proyectar estabilidad. Pero los hechos ya estaban documentados. Los antecedentes previos pesaban. La violación de las medidas también. El resultado fue claro: ampliación de restricciones, registro formal que quedaría en su historial, y obligación de cumplir programas específicos bajo supervisión estricta. No era una condena escandalosa, pero sí suficiente para que no pudiera simplemente seguir como si nada. Eso era lo que yo buscaba desde el principio. Consecuencias reales. Cuando salí de esa audiencia no sentí euforia. Sentí cierre. Pero todavía faltaba la parte más complicada. Mi mamá. Después de que terminó todo el proceso legal, ella me pidió hablar otra vez. Esta vez no en un café. Quería venir al departamento. Dudé. Mucho. Pero mi hermano, sorprendentemente, dijo que estaba listo para verla. No porque todo estuviera perdonado. Sino porque quería decir algo. Esa tarde fue incómoda desde el primer segundo. Mi mamá entró mirando todo como si estuviera pisando terreno frágil. Y lo estaba. Se sentó frente a nosotros. No intentó justificar nada. No habló del sistema. No habló de exageraciones. Solo dijo que había fallado. Que su miedo a quedarse sola la hizo ignorar señales que jamás debió ignorar. Que eligió mal. Fue la primera vez que la escuché asumir responsabilidad sin añadir un pero. Mi hermano la miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos.
Luego le dijo algo que yo nunca olvidaré. Le dijo que el golpe no fue lo que más dolió. Que lo que más dolió fue verla defenderlo. La sala se quedó en silencio. Ella empezó a llorar, pero esta vez no era un llanto defensivo. Era un llanto que entendía. No hubo abrazo inmediato. No hubo escena de película. Hubo algo más honesto, distancia consciente. Le dejamos claro que la relación no volvería a ser como antes. Que necesitábamos tiempo. Que la confianza no se reconstruye con visitas ocasionales, sino con coherencia sostenida. Ella aceptó. Con el paso de los meses empezó a cumplir lo que decía. No presionaba. No manipulaba. No intentaba minimizar el pasado. Se mantuvo constante. Eso no borra lo que pasó. Pero demuestra algo. Que al menos entendió. Mi hermano sigue viviendo conmigo. Y no porque tenga miedo, sino porque decidió que este es su espacio seguro. Terminó el año escolar con buenas notas. Tiene planes. Se ríe fuerte. Ya no camina mirando el suelo. A veces hablamos de lo que pasó. Sin dramatizar. Sin convertirlo en un fantasma permanente. Lo vemos como un capítulo que nos hizo más conscientes. Yo también cambié. Entendí que la familia no es un escudo automático contra el daño. Que el amor no justifica todo. Que la lealtad mal entendida puede convertirse en complicidad. Y sobre todo entendí algo simple. Proteger a alguien que amas puede incomodar. Puede romper estructuras. Puede fracturar relaciones. Pero no hacerlo, deja marcas mucho más profundas. Hoy mi relación con mi mamá existe, pero es distinta. Más real. Sin idealizaciones. Ella sabe que cruzó una línea. Yo sé que no puedo deshacer lo ocurrido. Pero al menos ahora hay claridad. El novio ya no es parte de nuestras vidas. No indirectamente. No en silencio. No como sombra. Se acabó. Y si alguien me preguntara si valió la pena enfrentar todo esto, mi respuesta sería la misma sin dudar. Sí. Porque esa noche, cuando vi la marca en la cara de mi hermano, entendí que había dos opciones. Mirar hacia otro lado. O romper todo lo que hiciera falta para que eso no volviera a pasar. Yo elegí romper. Y aunque dolió, fue la decisión correcta. Parte 8. Con el tiempo entendí que el verdadero cierre no es un momento dramático. Es una sensación. Es despertarte y darte cuenta de que ya no estás en modo alerta constante. Que el teléfono suena y no piensas automáticamente que es una mala noticia. Que tu hermano llega tarde 5 minutos y no imaginas escenarios oscuros. Eso empezó a pasar meses después de todo. La vida se volvió normal. No perfecta. Normal. Mi hermano consiguió un trabajo de medio tiempo. Se compró cosas con su propio dinero. Se empezó a mover con independencia. Y cada pequeño paso era una prueba de que lo peor ya no definía su identidad. Yo también me relajé. Dejé de revisar puertas 2 veces. Dejé de repasar mentalmente conversaciones pasadas. Dejé de imaginar confrontaciones futuras. Mi energía volvió a estar disponible para cosas más simples, salir con amigos, pensar en proyectos personales, incluso reírme sin sentir culpa. Porque sí, durante un tiempo sentí culpa por estar bien. Como si relajarse fuera una traición a lo que habíamos vivido. Pero no lo es. Superar algo no significa olvidarlo. Significa que ya no te controla. Mi mamá siguió intentando reconstruir el vínculo, y aunque la relación no volvió a ser la misma, se volvió más honesta. No hablamos del pasado todos los días. Pero tampoco fingimos que no pasó. Hay límites claros. Y eso, aunque suene frío, es sano. El novio desapareció del mapa. No hubo más intentos indirectos. No hubo provocaciones.
Las medidas legales hicieron su trabajo. Y sobre todo, entendió que ya no tenía espacio donde manipular. Esa fue la justicia real. No fue una escena espectacular. Fue silencio. Fue ausencia. Fue estabilidad. Un día, mucho después, mi hermano me dijo algo que terminó de cerrar el ciclo para mí. Me dijo que al principio pensó que todo se iba a desmoronar. Que creía que denunciar significaba destruir a la familia para siempre. Pero que ahora entendía que lo que realmente habría destruido todo era quedarnos callados. Esa frase me dio paz. Porque muchas veces la gente confunde conflicto con ruptura definitiva. Pero a veces el conflicto es lo que salva lo que aún vale la pena. Si yo hubiera decidido mirar hacia otro lado por mantener la armonía, hoy estaríamos en un lugar muy distinto. Más oscuro. Más silencioso. Más dañino. En cambio, estamos aquí. Con cicatrices, sí. Pero firmes. Mi relación con mi mamá ya no está basada en obediencia emocional. Está basada en límites. Y eso cambia todo. Ahora ella sabe que si vuelve a cruzar una línea, no habrá segunda advertencia. Y lo sabe porque ya vio que no hablo por hablar. Mi hermano sabe que no está solo. Y eso, más que cualquier sentencia o restricción, es lo que realmente importa. A veces me preguntan si odio al tipo que golpeó a mi hermano. No. Lo que siento no es odio. Es indiferencia. Y créanme, la indiferencia duele más que el enojo. Porque significa que dejó de importar. Lo que sí me importa es que mi hermano pueda caminar por la vida sabiendo que alguien estuvo dispuesto a incomodarse, a exponerse, a enfrentar a quien fuera necesario por él. Eso cambia la manera en que alguien se ve a sí mismo. Cambia la forma en que aprende a poner límites en el futuro. Cambia la forma en que entiende el amor. Y si algo bueno salió de todo esto, es eso. Aprendimos que el amor no es tolerar lo intolerable. No es justificar lo injustificable. No es defender a quien hace daño. El amor es proteger. Incluso cuando eso significa romper con quien creías que nunca ibas a romper. Hoy puedo mirar atrás sin rabia. No olvido. Pero tampoco vivo anclado. Y si volviera a estar en ese momento, viendo la marca en la cara de mi hermano y a mi madre intentando minimizarlo, volvería a hacer lo mismo. Sin dudar. Porque algunas decisiones duelen en el corto plazo, pero te salvan en el largo. Y nosotros elegimos salvarnos. Parte 9. Hay algo que nadie te dice cuando enfrentas a tu propia madre. No termina cuando termina el problema. Sigue dentro de ti. Durante mucho tiempo yo funcioné en automático. Resolver, proteger, denunciar, organizar, avanzar. Era como si mi cerebro hubiera entrado en modo operativo y no hubiera espacio para otra cosa. Pero cuando todo se calmó, empezó otra etapa. La etapa en la que te sientas contigo mismo y te preguntas cosas incómodas. ¿En qué momento mi mamá empezó a cambiar? ¿Siempre fue así y yo no lo veía? ¿O fue el miedo lo que la transformó? No eran preguntas para acusarla. Eran preguntas para entender. Porque una parte de mí necesitaba reconciliar la imagen de la mujer que nos crió con la mujer que defendió a alguien que golpeó a su hijo. Y eso no es sencillo. Hay noches en las que todavía recuerdo esa escena como si estuviera pasando en cámara lenta. La marca roja. La tensión en el aire. La manera en que ella lo justificó. Eso no se borra. Pero algo cambió con el tiempo. Mi mamá empezó a mostrarse diferente no con palabras, sino con acciones sostenidas. No volvió a justificar conductas agresivas. No volvió a minimizar emociones. Cuando mi hermano habla, ella escucha. Cuando algo le incomoda, lo procesa en vez de atacarlo. No la perdoné de un día para otro. La observé. Y eso, para alguien que rompió tu confianza, es lo único que sirve, coherencia en el tiempo.
Mi hermano fue más lento en abrirse. Y eso también fue respetado. Nadie le exigió nada. Nadie le pidió superarlo. Su proceso fue suyo. Lo que más me sorprendió es que nunca desarrolló odio hacia ella. Desarrolló distancia. Y hay una diferencia enorme. El odio te ata. La distancia te protege. Con el paso de los meses empezamos a tener reuniones familiares pequeñas. En espacios neutrales. Sin presiones. Sin temas forzados. Poco a poco, la tensión bajó. No volvió a ser la familia de antes. Y está bien. Porque la familia de antes tenía grietas que no queríamos ver. Ahora hay algo más sólido, límites claros. Yo aprendí que no tengo que elegir entre ser hijo o ser protector. Puedo ser ambas cosas. Puedo amar a mi madre y al mismo tiempo señalar cuando cruza una línea. Y eso me dio una paz que no esperaba. También aprendí que muchas veces el rol del hermano mayor no es solo acompañar. Es liderar cuando nadie más quiere hacerlo. No lo pedí. No lo planeé. Pero cuando la situación exigió firmeza, la tuve. Y eso cambió la forma en que me veo a mí mismo. El novio desapareció completamente. No volvió a intentar acercarse. No volvió a enviar mensajes indirectos. No volvió a existir en nuestro día a día. Y eso es exactamente donde debía quedarse. A veces me preguntan si creo que él entendió lo que hizo. No lo sé. Y honestamente, ya no me importa. Lo que sí sé es que enfrentarlo, denunciarlo y romper el silencio envió un mensaje claro. En esta familia no se normaliza la violencia. No importa quién seas. No importa qué vínculo tengas. No importa cuánto tiempo lleves aquí. Si cruzas esa línea, te vas. Y eso es algo que mi hermano va a llevar consigo el resto de su vida. Un estándar. Una referencia. Un ejemplo. Hoy lo veo más fuerte. No porque lo que pasó lo hiciera fuerte, sino porque supo salir de ahí con apoyo. Y eso cambia todo. La última vez que hablamos del tema de manera profunda, me dijo algo que todavía me acompaña. Me dijo que cuando yo me puse frente a él esa noche, no solo estaba enfrentando al tipo que lo golpeó. Estaba diciéndole, sin palabras, que él importaba más que cualquier comodidad. Y creo que eso resume todo. Porque al final, no se trató solo de una denuncia. No se trató solo de justicia legal. Se trató de elegir qué tipo de familia queríamos ser. Y nosotros elegimos una donde el miedo no manda. Donde la violencia no se encubre. Donde el amor no se confunde con tolerancia al daño. Y aunque el proceso fue incómodo, doloroso y expuso heridas profundas, valió cada segundo. Porque hoy podemos mirarnos sin vergüenza. Y eso no tiene precio. Parte 10. Si me hubieran dicho hace un año que iba a enfrentar a mi propia madre, denunciar a su pareja y prácticamente desarmar la familia como la conocía, habría pensado que estaban exagerando. Yo no soy el tipo dramático. No soy el que busca conflictos. Siempre fui el que mediaba, el que intentaba que todo estuviera tranquilo. Pero hay momentos en los que la tranquilidad es una mentira. Y esa noche, cuando vi la cara de mi hermano marcada, entendí que la paz que estábamos manteniendo era solo silencio disfrazado. Hoy, después de todo lo que pasó, puedo decir algo con absoluta claridad. No destruí a mi familia. La reconstruí con reglas nuevas. La justicia legal quedó cerrada. El proceso terminó con restricciones firmes, registro permanente y consecuencias que no se pueden borrar con una disculpa. Él ya no tiene espacio cerca de nosotros. No legalmente. No emocionalmente. No en ningún sentido. Eso era necesario. Pero la justicia moral fue igual de importante. Mi mamá entendió, no porque se lo gritáramos, no porque la humilláramos, sino porque la realidad la obligó a mirar lo que había hecho.
Y lo más importante, cambió su conducta. No de palabra. De acción. Nuestra relación no volvió a ser ingenua. Ahora es adulta. Con límites claros. Con respeto mutuo. Sin idealizaciones. Mi hermano sigue viviendo conmigo. No porque tenga miedo, sino porque quiere. Porque aquí se siente seguro. Porque aquí no hay tensión constante ni pasos pesados en el pasillo. Terminó el año más fuerte de lo que yo mismo imaginé posible. Tiene amigos, planes, carácter. Y algo que nadie le va a poder quitar nunca. La certeza de que cuando alguien cruzó una línea con él, no lo dejamos solo. Eso cambia a una persona. A mí también me cambió. Antes creía que la familia era algo que se protegía pase lo que pase. Hoy sé que la familia se protege, pero también se corrige. Aprendí que el amor no es cubrir errores graves. No es defender lo indefendible. No es minimizar golpes para no hacer escándalo. El amor es incomodarse si hace falta. Es romper dinámicas dañinas. Es sostener la mirada cuando todos quieren bajarla. A veces pienso en cómo habría terminado esta historia si yo hubiera decidido callarme. Si hubiera pensado, no es para tanto. Si hubiera aceptado la versión cómoda de los hechos. Probablemente el golpe no habría sido el último. Probablemente el miedo se habría normalizado. Probablemente mi hermano habría aprendido que hay cosas que simplemente se aguantan. Y eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Hoy no hay gritos en nuestra casa. No hay tensión flotando en el aire. No hay silencios incómodos intentando cubrir algo. Hay calma. Y esa calma no es negación. Es paz ganada. Mi mamá todavía está reconstruyendo su lugar. Lo está haciendo paso a paso. Sin exigir, sin presionar. Y aunque la herida no desaparece, dejó de sangrar. No sé si algún día todo se sentirá completamente cerrado en lo emocional. Pero sí sé algo. Si volviera a ese momento, volvería a hacer lo mismo. Volvería a denunciar. Volvería a enfrentar. Volvería a romper lo que fuera necesario. Porque algunas decisiones no se toman para quedar bien. Se toman para dormir tranquilo. Y hoy, cuando apago la luz por la noche, no tengo dudas. No tengo remordimientos. No tengo miedo. Elegí proteger. Elegí incomodarme. Elegí no ser cómplice. Y al final, eso fue lo que realmente salvó a mi familia. No la versión antigua. La nueva. La que aprendió que el amor verdadero nunca se construye sobre el silencio.